En el caso de los algoritmos de expansión, de árboles de expansión, son algoritmos que buscan obtener o el árbol mínimo con las aristas mínimas o el árbol máximo con las aristas máximas. Estos son usados bastante en redes eh, para, deter- para determinar ciertas cosas. Entonces vamos a ver eh, cómo generar un árbol de expansión. En, en muchos casos lo que vamos a utilizar es un método voraz. En este caso va a ser Kruskal, le va a intentar mediante análisis obtener el posible camino más óptimo. Kruskal determina que los caminos más óptimos son aquellos en el cual contiene las aristas de menor peso y no contiene ningún tipo de ciclo. Es decir, él va a buscar dentro del grafo cuáles son mis candidatos a aristas de menor peso. Y si esta arista de menor peso no hace ningún ciclo, entonces pertenece al grafo de Kruskal. Veamos en este ejemplo, le coloqué peso a todas las aristas y él me va a decir que los primeros grafos o los primeros componentes del grafo son los que tienen peso 5. En este caso, ninguno de los que entraron coloca un ciclo dentro de los componentes del grafo. En este punto, Kruskal va a desarrollar como especie de componentes no conexas del grafo que están divididas o internamente en su algoritmo. Él va a tener este componente KL y estos componentes DCA. Él va a revisar que los componentes como tal, cada uno de los componentes no haga ciclo al conectarse con otro. Mientras el componente está aislado, obviamente no va a producir ciclo. Si el componente o la arista que va a entrar se une a un componente, él va a verificar si existe el ciclo. En este caso, entraría la arista 10, que tampoco genera ciclos. Esta arista produce un nuevo componente aislado, que es este de acá, aislado porque no tiene conexión con los otros componentes. Y luego deberían de entrar los componentes 15. Las aristas de peso 15, entonces él va a lograr colocar este componente dentro de la ecuación y este componente básicamente va a bloquear la entrada de este grafo de expansión de este componente. En realidad, si se dan cuenta, se pudo haber tomado este o cualquiera de estos, que es parte de lo que pasa con estos algoritmos de árboles de expansión, es que existe más de un camino a tomar y ya depende bastante del algoritmo que estés implementando el qué camino tomas para el resultado. A la hora de este de acá, él va a tomar G, ¿verdad? Porque no produce ningún tipo de ciclo tampoco. Y luego continuaría con el componente con la arista de peso 25, la cual, como notan, si está unida al componente y crea un 25 ciclo dentro del grafo, por lo que esa arista también es omitida dentro del grafo. Luego continuaría con estos dos componentes 30 y 30. Este va a entrar y este también. Una vez estos dos componentes entren, vamos a continuar buscando cuál sería el siguiente componente. Tenemos, creo, este 50 de acá, de este componente aislado. Igual no va a producir ningún ciclo, por lo que va a lograr entrar dentro de nuestro algoritmo. Y luego nos quedan el componente 35, provocaba un ciclo, pero eso no fue agregado. Y nos quedan los 70. En este caso también depende del 65 que está acá, que no lo había visto. No va a entrar porque produce un ciclo acá. El 70 o este de acá, como ya les dije, va a ser bastante dependiente de cómo lo use, una alternativa o la otra. También es un grafo de expansión. En este caso yo me guié del valor del nodo, o sea, siempre buscaba el donde el nodo fuera el menor, y como la G viene primero que la I, por eso tomé este nodo primero. Pero ya depende bastante de ustedes. Al final el grafo de Kruskal nos da este pequeño árbol, o este árbol, el cual no contiene ningún ciclo. Yo puedo recorrer todos los nodos de estos árboles sin necesidad de regresar ni tener ningún ciclo dentro de él. Básicamente es un árbol degenerado. Acá me faltó cambiarle el nombre a Prim, pero ustedes saben que aquí decía Prim. Vamos a hacer el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim comienza desde un nodo en específico y se va
expandiendo, tomando siempre la arista con menor peso entre sus candidatas de arista. Una vez toma un nodo, como que si colocase en una cola de prioridad todas las aristas que están dentro de ese nodo, y dependiendo de allí empieza a recorrer ambos grafos. Entonces, y tenemos acá que tiene de candidata el 30, el 65 y el 70. Él va a tomar el 30 porque es su mejor opción, y en este caso se le abre el abanico de opciones porque tiene ahora 15, 15, 15, 10, 65 y 70. Las aristas de los nodos anteriores no quedan fuera de la pregunta. Entonces, ¿cuál es la siguiente arista con menor peso? Esta de acá. Esto hace que el 30 se agregue dentro de la colección de aristas, y esta arista ya estaba, así que no va a entrar otra vez. Él va a seguir preguntando cuál es su siguiente arista de menor costo. Es probable que haya seleccionado esta, solo para que vieran un ejemplo. En este caso, él toma este camino de acá y va a introducir estas dos aristas, 5 y 5. Ahora tengo esta y esta entre mis posibilidades, y esta de acá también. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar cualquiera de estas dos. En este caso, tomo el camino de C, y el siguiente momento le sigue quedando esta. Como no produce ningún ciclo, también la puede tomar. Con la entrada de A y C entran estas dos aristas también a nuestra ecuación. Entonces tenemos esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Él va a tomar la menor de esa, que supongo es 10. Como no produce ningún ciclo, puede entrar. Y acá podemos observar que tenemos esta arista de acá, esta arista de acá, de menor peso las dos. Él pudiera tomar esta, pero al tomar esta va a producir un ciclo, por lo cual decide eliminar esta arista de sus posibilidades y continuar con la siguiente, que en este caso sería G, que va a entrar esta nueva arista, esta arista, esta arista y esta arista están compitiendo. Las únicas aristas que ahorita están fuera son estas dos de acá. En este punto él va a tomar la arista de menor peso, que es 25, pero 25 también la va a omitir por ser un ciclo. Entonces continuaría con el 30, lo que haría que E entrase a la ecuación, y esta arista que era la siguiente en tomarse en cuenta también se va a omitir por producir un ciclo. Luego le quedan de candidatos estos 270, va a tomar 1x, y este 70 incluye esta arista de 5, y luego este viene e introduce esta otra arista de acá. Al final ni el 70, ni el 25, ni el 65 pueden entrar por ser nodos ciclos, lo que nos produce un grafo, un árbol también de expansión mínimo. Si suman las cantidades tanto de la versión de Kruskal como de la versión de Prim, notarán que es mínimo y que ambos dieron de total el mismo valor al sumar todos los valores.